¿Sabías que existen mecanismos que el estrés nos manda y podemos saber utilizarlo para sobrevivir y para adaptarse? Bueno, mi nombre es Miguel Fernández y el día de hoy vamos a hablar en tu canal Desarrollo Personal Miguel Fernández sobre el estrés, la adaptación y también de esos mecanismos de sobrevivencia que nos trae el estrés. Así que será muy interesante este video, no te despegues de él mismo. Y bueno, antes de poder empezar este video, yo te voy a pedir que siempre nos apoyes con un like, nos apoyes con compartir, suscribirte al canal, y esto nos va a ayudar a que también pueda llegar a más personas esta información que muchas veces es necesaria para poder vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir mejor? Y justamente por eso te invito y te pido que me ayudes en este proyecto de desarrollo personal. Bien, número 1, hablamos sobre el estrés. Pero antes de hablar sobre el estrés, te voy a hablar de este punto número 1, que son los héroes. ¿Por qué le puse este nombre a este punto? Porque nosotros no solamente necesitamos tener una capa, no necesitamos volar, ni nada por el estilo. Podemos ser héroes en nuestras casas, podemos ser héroes en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en el lugar en el que estemos. ¿Y cómo haces esto? Primero, tienes que darte cuenta que todo el esfuerzo que cometes diariamente, ese esfuerzo de poder estar mejor con tu familia, ese esfuerzo de poder mejorar tu aspecto físico, interno, etc., también te hace un héroe. ¿Por qué? Porque salvas vidas cuando mejoras tu interior, cuando haces que este tipo de enseñanzas te ayudan a crecer. Así que no olvides que este primer punto es para vos. Eres un héroe y créetelo, porque no necesitas una capa, no necesitas volar, ni no necesitas tener una fuerza sobrenatural, porque vos ya eres un héroe, ¿sí? Número 2, ¿qué es el estrés? Ya hemos hablado de cómo podemos ser héroes en esta tierra sin necesidad de tener poderes sobrenaturales. Ahora, hablemos por qué tiene que ver esto de los héroes y el estrés y la adaptación. El estrés, básicamente, quiero que aprendas con puntos muy básicos, muy importantes, que tienes que aprender a conocerlos. Básicamente, el estrés es una función que nos ayuda y nos ha ayudado durante muchísimos años a sobrevivir. Y no solamente al ser humano, porque también el animalito, ¿sí?, recibe un estrés y que le ayuda a sobrevivir. Y el estrés normalmente es eso que capta, esa información que nos ayuda a entender que estamos en un peligro y que debemos escapar, debemos defendernos o tal vez debamos adaptarnos. Y ese tipo de cosas tienes que aprenderlas. Y el estrés puede ser muy malo porque te puede enfermar. El estrés puede ayudar a que vos no puedas mejorar tu forma de ser, a vencer miedos y otro tipo de cosas, como también el estrés puede causar muchísimo daño, ¿sí? Tanto físico como espiritual. Y al mismo tiempo el estrés también, con esas raciones muy pequeñas, te puede ayudar. Y te puede ayudar muchísimo. Así que recuerda, el estrés básicamente es esa información que reciben nuestros sentidos, hace una sinapsis en nuestro cerebro y quiere lanzarte una información para poder defenderte y hacer ese tipo de cosas. Bien, ese es el estrés básicamente. Ahora, biológicamente, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que vamos a hablar en este siguiente punto. Bien, número 3. En número 3 vamos a hablar de cómo aprender un poquito más de los mecanismos que utiliza el estrés. Yo no te voy a hablar de nada que tenga que ver con cifras, no te voy a hablar nada de lo que es difícil de entender. Te voy a hablar de algo muy sencillo. ¿Cuáles son esas cosas o esos mecanismos que nos hacen reaccionar de una o de otra manera? Lo vamos a detallar en los siguientes puntos, pero primero quiero que entiendas algo. Cuando nosotros sentimos esa, se podría decir, ese choque,
¿sí?, que recibe nuestro cerebro entre el miedo, entre el defenderse, entre el poder hacer algo distinto, ¿sí?, justamente es ahí donde tienes que hacer un énfasis. Porque tienes que saber dividir que el estrés muchas veces solamente te va a traer aspectos de sobrevivencia, como también aspectos para poder adaptarte a la situación. Ahora, vamos a dividir estas dos partes, ¿por qué? Y quiero que lo entiendas de manera muy práctica. Las de sobrevivencia quiero que entiendas más o menos como un animalito, para que puedas entender, digamos una fiera que viene y que quiere atacarte. En ese momento, tu cuerpo va a recibir una información automática donde le va a decir a tu cuerpo, manda señales, o sea, químicos específicos como el cortisol, que te ayudan a poder formar nuevos sistemas, digamos, de defensa o tal vez de escape en el momento que te está pasando esto. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, deja de recibir oxígeno y de trabajar tu parte digestiva, tus riñones, el hígado y muchos aparatos y partes de nuestro cuerpo que dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque necesitas mayor cantidad de oxígeno en tus extremidades, mayor cantidad de sangre, y vas cerrando muchos aspectos de tu salud, y es por eso que vienen las enfermedades. Porque hay esos estrés crónicos que todo el tiempo la gente está ahí con ese problema, y es por eso que se enferman. Si viene un animal por acá atrás, yo voy a empezar a correr. ¿Por qué me va a atacar? Si yo, por ejemplo, veo un vehículo que está a punto de cruzar y está a punto de atropellarme, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme estático. Son modos de defensa, pero tienes que entender que el estrés tiene dos aspectos importantes. Te vuelvo a reiterar para que podamos hablar de esto. Por un lado, la sobrevivencia y por otro lado, la adaptación. ¿Bien? Bueno, punto número 4. Yo quiero hablarte de algo muy importante antes de poder seguir con este punto número 4, que es justamente esta forma de hablar del estrés, de cómo poder conocer un poco más del estrés. ¿Sí? Me voy a explayar un poquito más, pero es importante que lo sepas. Cuando hablamos de cómo podemos nosotros darnos cuenta del mecanismo que tenemos como cerebro, ¿sí?, o sea, como seres humanos y tenemos el cerebro, ¿cómo adaptamos nosotros esto? Justamente es la sobrevivencia y la adaptación a la situación, ¿sí? Ahora, hablemos primero por un lado lo siguiente. El mecanismo de sobrevivencia, como te había dado el ejemplo, es cuando empiezas a correr, cuando te defiendes, ese tipo de cosas. Pero es importante entender que ese mecanismo muchas veces solamente te ayuda a poder estar en una situación tal vez de urgencia, ¿sí?, donde el cuerpo muchas veces se vuelve un estrés crónico y no te permite avanzar más adelante. Eso quería que comprendas, que ese estrés crónico, que ese estrés con mecanismo de sobrevivencia no te va a permitir continuar más adelante. Y eso quiero que comprendas. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que lo comprendas? Para que de esa manera un día vos, cuando te encuentres en la situación, digas, a ver, ¿cómo puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo hacer para que mi vida no pueda continuar de la misma manera? ¿Sí? Y ahí es donde tienes que hablar de esto, del mecanismo de adaptación. La misma palabra, ¿sí?, te hace entender qué es adaptarse a la situación. ¿Qué quiero decir adaptarse? ¿O qué quiere decir adaptarse? Es poder acoplar tu cuerpo físico, biológico, también tu alma y tu espíritu a una situación. Hablemos de lo que pasó este año, este 2020. Pregúntate vos mismo y te pregunto a vos que me estás viendo, ¿cuántas veces adaptaste tu vida a la situación? Muy pocas veces, porque dejas que el estrés sea crónico y te enfermes y te pongas débil, tus defensas bajan, etc. Porque justamente tienes que saber comprender que en vez de que tu estrés te esté todo el tiempo en su punto alto, más bien debas adaptarlo a la situación. ¿Cómo se hace esto? Como te había dicho al principio, partes de nuestro cuerpo justamente quedan sin oxígeno y sin sangre. Y como pasa esto, obviamente va justamente salir del funcionamiento normal. Y esto pasa también en nuestro cerebro.
Porque somos capturados por la amígdala cerebral y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque son reacciones rápidas. En cambio, si fuera al contrario y podría tomar control tu raciocinio, no podrías hacer aceleración con tus reacciones y perderías. Si tendrías que defenderte o tendrías que correr. Porque no vas a preguntarle al león, ¿será que puedes comerme o no? No, vas a reaccionar. Entonces somos en ese momento capturados por la amígdala cerebral, me refiero a las emociones. Y justamente vos tienes que comprender esto, porque al ser capturado por esto, automáticamente dejas de ser racional. La adaptación es justamente darle mayor oxígeno, mayor posibilidad a tu corteza cerebral, a tu raciocinio, para que pueda entender lo que está pasando y tomar control sobre las emociones, ¿sí? Y gestionarlas de esa manera para que puedan resultarte de manera que puedas salir de la situación. Entonces, mi mensaje en este punto número 4 es que debas adaptarte a la situación, pero siempre tomando en cuenta que tu biología es única, que tu cerebro va a hacer una acción y una reacción a la situación de acuerdo a cómo vos vayas practicando y vayas entrenando tu cerebro para que pueda ser mejor. Recuerda lo que hablé en el punto número 1, hablamos de héroes. Y si quieres saber mucho más del estrés y cómo funciona el cerebro, te voy a dejar acá, en cualquiera de estos costaditos, te voy a dejar el link de otros videos que grabé hace mucho tiempo, donde vas a poder comprender mucho más allá de lo que es el estrés, de lo que es el funcionamiento, por ejemplo, de nuestras emociones, y todo esto que te va a ayudar a poder comprenderte a ti mismo y de esa manera puedas entrenar tu cerebro y ser mejor. ¿Bien? Vamos con el punto número 5 para poder terminar. Está muy desligado tal vez de lo que hablamos hoy, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a hablar de la voluntad. ¿Por qué la voluntad podría ser una estrategia importante dentro de lo que hemos hablado el día de hoy? Recuerda que nosotros hemos sido creados, si crees justamente en la creación, o si crees en la evolución, es lo mismo. Simplemente vos tienes que entender de que tienes un cuerpo perfecto, biológica, fisiológica, espiritual y como quieras llamarlo, es perfecto. Hay una conexión. Entonces la voluntad lo que hace es inmediatamente empezar de adentro para afuera. Por ejemplo, cuando vos quieres tomar una decisión, necesitas muchísima energía y voluntad. Y la voluntad puede ser una clave para que vos puedas cambiar esto que está pasando. ¿Qué está pasando? Te estás dejando enfrascar por lo que está pasando día a día. Y lo que ha pasado el 2020 es muy penoso, para todos, lo sé. Tal vez has pasado situaciones económicas, sanitarias, pérdida de familia y muchísimas otras cosas. Pero demos gracias a Dios que aún seguimos vivos y que todavía tenemos a nuestra familia y que tenemos que buscar esos recursos emocionales que te ayuden a vencer esta situación. Así que en este punto número 5, lo que te recomiendo es que tengas muchísima voluntad. Cárgate de energías. Busca personas a tu alrededor que sean igual que vos o sean mejores que vos y que te ayuden a recargar esta energía y tu voluntad pueda ser mucho más fuerte para cambiar situaciones que no están bien dentro de ti. Te voy a hablar el caso, por ejemplo, de uno de los chicos que trabaja conmigo. Yo todo el tiempo le ayudo a que su voluntad sea a favor de él. ¿Por qué? Porque anda por muchos problemas y él se enfrasca simplemente en los problemas, no busca soluciones. Y lo que tienes que buscar hoy es soluciones. Y las soluciones, ¿cómo las busques? Con energía y con voluntad. Entonces, mi mensaje para ti es que tengas mucha energía y mucha voluntad para cambiar lo que está pasando y lo que no está bien en tu vida. ¿Bien? Bueno, recuerda, mi nombre es Miguel Fernández. Te invito a que nuevamente me ayudes con este proyecto dándole un like, porque lamentablemente las redes sociales se manejan justamente con los likes, compartiendo, haciendo que puedas difundir mucho más esta información. Y siempre trato de ser lo más sencillo posible para que se pueda entender el mensaje y que vos puedas recibirlo de la misma manera, de manera sencilla, y que eso te ayude a poder cambiar muchísimos aspectos de tu vida. Así que puedes encontrarme también en la plataforma www.tsserviciosintegrales.com, donde vas a encontrar
capacitaciones, cursos, vas a encontrar información de negocios, hay un blog donde puedes inclusive vos escribir, puedes tener una gama de servicios y todo lo que necesitas. Mi nombre es Miguel Fernández, puedes encontrarme también en WhatsApp, puedes encontrarme en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en todas las redes sociales, porque nosotros lo que queremos es cambiar esas formas de pensar y esos paradigmas que muchas veces no nos enseñan. Educación es lo que nosotros hacemos. Hasta la próxima.